Este referendo se va a realizar en el mismo día en que se realicen las elecciones judiciales, de manera que no vaya a representar otro gasto enorme, no como el que van a representar precisamente las judiciales. Calculan que esto va a representar un incremento de aproximadamente unos 10 millones de bolivianos, algo así, en el presupuesto que se tiene para las judiciales, para imprimir estas papeletas y todo aquello. El primer referendo que plantea Luis Arce Catacora, vamos a tratar de explicar el porqué. Subvención de los hidrocarburos. ¿Se mantiene o elimina la subvención de la gasolina y del diésel? A ver, la pregunta seguramente en este momento la están redactando, ¿verdad? Los asesores del gobierno, etcétera, para que sea aquella que más acomode a la realidad, que sea lo suficientemente clara, que les permita tomar una decisión. ¿Se mantiene o elimina la subvención de la gasolina y el diésel? ¿Qué dices tú en casa? ¿Cómo debería plantearse la pregunta? Por un lado, si se mantiene la subvención, por otro, si se hace una subvención discriminada, qué sé yo, ¿no? Para sectores específicos sí, para otros no. ¿Cómo debería ser esto de la subvención de la gasolina y del diésel? ¿Por qué decide el presidente llevarlo al referendo? A ver, unos dicen, pero a ver, el presidente debió tomar la decisión, él por sí mismo, que no tiene personalidad. Si acaso tomara cualquier decisión sobre la eliminación de la subvención de los carburantes en este momento, Luis Arce Catacora, en menos de una hora ya estaría en las primeras movilizaciones en las calles, o pedidos de renuncia, acortamiento de mandato. Sería una cosa inmediata. La inflación de los productos de primera necesidad, ploqui. Si ahora se está inflacionando todo porque está escaseando el combustible, ¿se imaginan si sube el precio del combustible? ¿Se lo imaginan? Sería inmediato una escalada imparable, ¿verdad? Por eso Luis Arce Catacora dice, ya, ok, es cierto, en algún momento dijo en un discurso que dio, ¿verdad? Ya es insostenible, dijo, el tema de la subvención a los carburantes. Pero no dijo que se eliminaría. Pero se entiende que todos en este país, en su sano juicio, entienden que eso le genera un tremendo hueco a la economía nacional. Por lo mismo, dice Arce Catacora, vamos a referendo, que la gente decida. Que decida, el ciudadano. Es probable que el ciudadano vaya y diga, no, mantengamos la subvención, pero ahí el presidente o quien esté en el gobierno finalmente luego dirá, pero ustedes decidieron que se mantenga y saben que los costos son estos, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, referendo para decidir finalmente si se mantiene o se elimina la subvención a los carburantes. Creó 2 gasolinas o presentó 2 gasolinas el presidente, una la gasolina premium que ya hay y la otra la gasolina super premium 100, ¿no? Que va a ser la más cara en el país. O sea que si en algún momento llega a faltar la gasolina especial que consume la mayoría de los bolivianos, tendrán que elegir en consumir las otras 2 gasolinas, una que cuesta más de 4 bolivianos y la otra que cuesta más de 6. Esa decisión ya está tomada, ¿verdad? El tema es la gasolina especial y el diésel. ¿Se mantiene o no la subvención? Lo sabremos en el referendo. La primera consulta en el referendo. La segunda, la reforma por los escaños legislativos. A ver, ¿cómo está el tema de los escaños legislativos en el país? A ver, en este momento en el país tenemos 130 diputados, ¿no? 36 senadores. Los senadores son 4 por departamento, sea un departamento pequeñito, sea grande, mediano, todos los departamentos tienen 4 senadores. No sé para qué, pero tienen 4. Y en el país hay 130 diputados. 130. Esos se distribuyen, esos escaños parlamentarios se distribuyen en función de la población que tiene cada departamento. La mitad de esos 130 son uninominales, elegidos por circunscripciones. La otra mitad, ¿no?, están en las listas que acompañan a los candidatos a presidente y vicepresidente. Por lo tanto, mientras más votos tenga cierto presidente, más diputados plurinacionales o plurinominales, como se quiera. ¿Cuál es el punto? Que de esos 130 diputados, La Paz en este momento tiene 29 diputados. Es el departamento que más diputados tiene. Santa Cruz tiene 28 diputados, Cochabamba 19, Potosí 13, Chuquisaca 10, Tarija Oruro 9, Beni 8 y Pando 5. Los resultados de este censo que van a ser presentados a finales de este mes de agosto
Nos van a decir seguramente que Santa Cruz es el departamento largamente más poblado de Bolivia, que la ciudad de Santa Cruz es la ciudad más poblada de Bolivia. ¿Qué significa esto? Que Santa Cruz deberá tener más diputados que La Paz. Si en este momento Santa Cruz tiene 28, Santa Cruz tendrá derecho a tener muchos más diputados que los 29 diputados que tiene el departamento de La Paz. Cochabamba, que creció, está con 19, seguramente querrá más. Pando, que ha sido el departamento que más ha crecido poblacionalmente desde el censo del 2012, seguramente tendrá por lo menos 1 o 2 diputados más. ¿Quiénes perderían? Oruro, por ahí Chuquisaca, por ahí Potosí, que son los departamentos que menos han crecido. Para evitar todo ese problema que siempre se da cuando se habla de la redistribución de escaños parlamentarios, porque se va a dar, Santa Cruz va a exigir, Pando va a exigir, Oruro se va a oponer, Potosí se va a oponer, protestas, bloqueos de carreteras, absolutamente todo. Dijo Arce Catacora, no, aquí me curo por lo sano, vamos. Esto también va a referendo. ¿Y de qué se va a hablar en el referendo? A ver, ¿qué plantea para el referendo el presidente Luis Arce Catacora? O sea, el tema de los escaños legislativos que tienen que ser modificados de acuerdo a los resultados de este censo, y la pregunta iría al número de escaños, al número de parlamentarios. Ahí no lo entendemos bien si el presidente va a proponer que se aumenten los diputados y si algún departamento tiene derecho a más escaños en función del algoritmo ya establecido, que no se le quite a otra región, sino que se sume más. O sea, uno no termina de entender exactamente qué propone el presidente del Estado, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Se va también a referendo para evitar que haya conflictos entre regiones. Y lo tercero, la reelección presidencial. Y aquí toca un tema al que se ha referido Evo Morales, en un ratito lo vamos a hablar. Reelección presidencial, ¿continua o discontinua? ¿Qué dice el artículo 168 de la Constitución Política del Estado de nuestro país? El periodo de mandato de la presidenta o del presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de 5 años. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. No, por lo tanto, solo puede ser reelegido, a ver, Arce Catacora ahora puede ser reelegido en 2025, pero no más. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿No es cierto? Pero lo otro, a ver, queda un vacío respecto de que si después de ese mandato continuo, 2 mandatos, como los tuvo en su momento Evo Morales, haces una pausa, viene otro presidente. Después de esa pausa, puedes tú postularte para presidente del Estado, a pesar de haber sido ya presidente de manera continua por 2 periodos continuos. El último fallo del Tribunal Constitucional en el que se respalda la posición de que Evo Morales ya no puede ser candidato, dice que no, que ya no puede ser candidato ni de manera continua ni discontinua. Lo que quiere en este referendo el gobierno es asegurarse de que no haya el menor resquicio a la duda. Seguramente la pregunta que se haga será para aclarar precisamente este vacío que deja este artículo 168 de la Constitución. Porque se podría entender fácilmente que después de una reelección, ¿no? Haces una pausa de un periodo constitucional de 5 años en que te alejas de la política, de cualquier cosa, y luego puedes volver a candidatear. Te daría ese margen para evitar cualquier tipo de dudas. Y seguramente para evitar, como dice el mismo Evo Morales, que él aspire a ser candidato, se quiere que en este referéndum la gente decida exactamente cómo interpretar precisamente aquel detalle del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Supremo Electoral decía, no sabemos al momento si va a ser un referendo consultivo, ¿no? a la ciudadanía, o va a ser para reformar algo de la Constitución. Todavía no lo tenemos claro. Seguramente el presidente del Estado dará luz al respecto en los próximos días.